Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video, la clase número 2 de lo que es Ciencia de Datos para Todos. Si no han visto el video número 1, les recomiendo que lo hagan antes de ver este nuevo video, ya que es un curso secuencial. Entonces la idea de este video es poder eh, hablar sobre lo que son variables y tipos de datos. ¿Por qué es importante hacer esto? Bueno, porque es la base de todo lo que vamos a ver después, ¿ya? Lo que son las variables o lo que son los datos son lo que constituyen los elementos básicos de los modelos. Entonces uno tiene que saber cómo operarlos en Python para así poder manipularlos. Entonces, en ese sentido, uno cuando habla de tipos de variables en Python, debe saber que existen diferentes tipos de variables, ¿cierto? Así como en cualquier otro lenguaje, vamos a tener lo que son variables de tipo booleano, ¿ya? Que son simplemente true o false, variables que son enteros, ¿ya? Que son números sin decimales, los flotantes, que son aquellos que tienen decimales, ¿ya? Las listas, que son simplemente estructuras que almacenan varios tipos de datos, las tuplas, que también lo hacen, solo que tienen diferentes propiedades. Una de ellas es ser inmutables, es decir, que no se pueden modificar después de creadas. Después tenemos lo que son cadenas de texto, conjuntos, lo que son frozen sets y lo que son diccionarios. En este curso vamos a estar enfatizando principalmente en lo que son booleanos, enteros, flotantes, lo que son listas y lo que son diccionarios, ¿no? ¿Por qué? Porque son básicamente los que más se usan en la industria, ¿ya? Ahora, si lo queremos ver de otra forma, por acá están diferentes figuras que resumen lo que acabo de decir. Los datos en Python pueden ser numéricos, ¿cierto? Pueden ser enteros, complejos o flotantes. Vamos a quedarnos con la idea de que vamos a trabajar solo con enteros y flotantes. Pues tenemos lo que son diccionarios, que son estructuras que almacenan llaves primarias y valores. Los booleanos, que son estructuras que son verdadero o falso. Los conjuntos y lo que son secuencias, que pueden ser cadenas, listas o tuplas. Y en ese sentido, en esta otra imagen, lo que pueden observar son diferentes ejemplos de cómo crear una cadena de texto. Puede ser con comilla simple, comilla doble. Los números se pueden crear, este sería un ejemplo de un entero, el 10, y un flotante sería 10.5, por ejemplo. Lo que son listas, bueno, ahí también tenemos diferentes formas de crear. Usualmente se usa este corchete cuadrado y se separa por coma los diferentes elementos. Las listas pueden tener objetos de diferente tipo, no necesariamente tienen que ser solo cadenas de texto o solo números, sino que también puede ser combinación de otros elementos. Las tuplas, que son estas herramientas que se crean, o estas estructuras que se crean con estos paréntesis, ¿ya? También los elementos van separados por comas. Los diccionarios, que son aquellos que se crean con estas llaves, y siempre tenemos algo que se llama el ID, o lo que se conoce como llave primaria, y su valor respectivo. ¿Ya? Estos dos puntos separan lo que es ID y valor respectivo, y cada elemento está separado por comas. Luego tenemos los que son conjuntos para hacer operaciones, unión, intersección, cosas de ese estilo, y van con estas llaves. Y los booleanos, que son true, false, el 0 en Python equivale al false y el 1 al true, son equivalentes. Esto sería como la estructura básica de los tipos de datos. También deben saber que usualmente la clasificación general habla de lo que son estructuras nativas, que son aquellos estos elementos básicos, que son los enteros, los flotantes, las cadenas de texto, ¿ya? Y los complejos. Y después aparece lo que son estructuras complejas que están compuestas por varias estructuras nativas. Por ejemplo, lo que son las listas y las tuplas, ¿no? Teniendo eso claro, entonces vamos a ver ejemplos de cómo se puede crear cada uno de estos elementos, ¿ya? Acá nosotros podemos agregar celdas de código por medio de estos botones que observan acá. Si nos paramos en esta celda que tiene la imagen, si le damos en dice más código, podemos crear una celda de código o podríamos crear una celda de texto. En mi caso voy a trabajar con celdas de código y por acá lo que voy a hacer es utilizar, voy a crear una variable que se va a llamar b, ¿ya? Y acá después voy a imprimir su valor y al lado su tipo de dato. Entonces ahí, como ven, podemos crear, aquí se está conectando a lo que es el entorno de Google Colab y acá después va a ejecutarse y nos va a arrojar el resultado en la consola, que es lo que observan acá. Entonces, como ven, aquí nos dijo que b vale 10, en este caso es un tipo de dato entero. Eso sería un ejemplo para lo que son enteros. Ahora, si nosotros miramos otro ejemplo para crear un flotante, bueno, aquí pueden observar cómo funciona. De fondo aquí se ve que es un flotante, tiene un decimal, 10.1. También podemos crear lo que son listas, como observan acá. Estas listas, como les dije, almacenan estructuras de datos
que no necesariamente tienen que ser el mismo tipo de datos. Ahí, como ven, creé dos cadenas de texto, una que se llama David y otra que se llama BU, y después dos números, uno que es 1 y otro que es 1.0. Y como ven, es un tipo de clase lista, ¿ya? Las tuplas también se pueden crear con esta estructura similar a lo que son las listas, pero en vez de utilizar corchetes cuadrados, utilizamos corchetes paréntesis simple. Y ahí, como ven, al ejecutar esto, vamos a observar que básicamente va a aparecer una tupla, ¿ya? De dos elementos en este caso. Los diccionarios pueden ser creados de esta forma, simplemente con estas llaves, y luego entonces viene lo que son los IDs acompañados de su valor respectivo. ¿Para qué son importantes? Bueno, pueden almacenar información de lo que son clientes, por ejemplo DNI y nombres, o por ejemplo cédulas y nombres, o cédulas y no sé, género, o cosas de ese estilo. Y nada, son estructuras bastante eficientes. De ellas hay muchos ejemplos, lo que son datos semiestructurados como los JSON files, en los cuales podemos encontrar información de la web, por ejemplo. Si nosotros creamos este tipo de datos, van a observar que aparece un diccionario, ¿cierto? Se escribe dict, es una clase dentro de Python incorporada. Y después tenemos lo que son los conjuntos, que son herramientas que nos permiten hacer operaciones de intersección, unión. Se crean por medio de estas llaves, ¿ya? Como si fueran un diccionario, solo que aquí no hay dos puntos dentro de la creación. Y al crearlo, como observan, el tipo de dato aparece como set, en este caso representaría conjunto. Y también tenemos lo que son los booleanos, que pueden ser ya sea false o pueden ser true, ¿ya? El false y el true se pueden crear con estos comandos así, la primera letra en mayúscula. Y nada, ¿por qué son importantes los booleanos? Porque de fondo son los que permiten hacer condiciones de filtro cuando queremos encontrar registros que cumplen cierta condición particular. Entonces, por eso son relevantes, ¿ya? Respecto a lo que son los otros tipos de datos, bueno, la mayoría son simplemente secuencias que agrupan lo que se conoce como los datos core, que son los que acabo de explicar yo, ¿ya? Entonces, conocer que hay enteros, flotantes, listas, tuplas, diccionarios, conjuntos y booleanos son el fundamento para después operar lo que vamos a observar con lo que son los pandas data frames, son estructuras bidimensionales, y con lo que son los paneles, con lo que son las matrices y con lo que son los vectores. Entonces, nada, esa es como la idea detrás de todos estos elementos básicos. Y adicionalmente, cuando uno quiere saber cómo funcionan los diferentes métodos o atributos, eso es algo importante. Cuando uno crea cualquiera de estos objetos, básicamente ellos tienen atributos y tienen métodos. Los atributos son simplemente como los nombres o los apellidos de cada uno de ellos. Y los métodos son cualquier forma o estructura que uno pueda aplicar sobre ellos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si por ejemplo uno quisiera saber cuáles son los diferentes métodos y atributos que tienen las listas, ahí puede utilizar esta palabra clave que se llama dir y dentro coloca lo que es el comando list y le va a aparecer diferentes herramientas que uno puede utilizar. Por ejemplo, a las listas uno pudiera utilizar lo que es el método append para agregar elementos al final de la lista. Podemos borrar elementos, copiarlos, contar elementos, extender la lista, sacar el índice de un valor particular, insertar, borrar, que eso se hace con el pop, o remover, ¿ya? También podemos voltear la lista, podemos ordenarla, ¿ya? Un ejemplo sería, en este caso teníamos esta lista que se llamaba C. Si uno la observa acá y uno la escribe por acá en una celda de código, ya eso era una lista, bien. Y si uno le aplica este método que se llama sort, se van a dar cuenta que ahí no va a funcionar porque básicamente le estoy diciendo que aplique sobre C una estructura que no es un método formalmente, sino que es una estructura tipo función. Entonces, bueno, en ese sentido, ahí uno puede ir observando qué puede aplicar y qué no puede aplicar. Una cosa importante cuando uno crea estos elementos es saber cómo indexar, pero bueno, eso lo vamos a ver en un próximo video. Y bueno, nada, así como uno puede observar los diferentes tipos de métodos y atributos que tienen las listas, también lo podría hacer para lo que son las tuplas. Aquí como ven, coloqué dir tuple, y ahí claramente se puede observar cuáles son los diferentes métodos y atributos.
Y nada, esa era como la breve introducción a lo que son los tipos de datos. Aquí abajo van a poder encontrar este notebook donde pueden observarlo y cualquier duda nos pueden comentar. Y nada, cualquier comentario también bien recibido. Y nos veremos en una próxima clase y muchas gracias. ¿Vale?